lamentablemente hoy día hay personas que en el fondo buscan desestabilizar la paz en la región, particularmente entre Chile y Bolivia. Son algunos pseudo líderes políticos que de alguna forma buscan enemistar a nuestros pueblos hermanos. Por lo tanto, es bueno recordar la guerra para que estas cosas y enemistades no vuelvan a ocurrir. Por eso hoy día es muy importante recordar la Guerra del Pacífico y las causas de la Guerra del Pacífico para partir, que es lo fundamental. Y uno tiene que decir algunas cosas. En todos estos conflictos bélicos siempre hay un elemento que detona la guerra, pero se van gestando durante años. ¿Qué es lo que le pasó a nuestros países en el siglo ya antepasado? Uno tiene que decir que entre las causas principales comenzaron, digamos, la desestabilización, la enemistad comenzó en 1973-74 cuando Bolivia y Perú... 1800. Efectivamente, 1873 y 74, donde comienzan un poco estos países a buscar alianzas. Perú busca alianza con Bolivia e incluso Bolivia con Argentina, pero la alianza con Argentina y Bolivia no prospera porque tienen ciertas diferencias también con algunos territorios. ¿Por qué los países vecinos buscaban alianzas a pito de qué? Bueno, buscaban alianzas porque se viene gestando poco a poco, en el fondo, ciertas, por un lado, enemistades y también ambiciones también por la explotación del salitre, que se va a centrar en el norte, digamos, de aquella región. Hay que decir que en ese año 1874, Bolivia y Perú firmaron un tratado de asistencia mutua defensiva, pero un tratado secreto, que nadie lo supo, pero que en el fondo los alió en su momento dado para digamos, el consumo de guano en el mundo. Entonces deciden de alguna forma nacionalizar toda la explotación del salitre, explotación que se daba en terreno propiamente tal que era boliviano. Tenemos un mapa, señor director, para que recordemos cómo eran, digamos, cómo estaban distribuidos los países en aquel siglo antepasado. Pero es un poco para que nos recordemos, aquí está. Así estaba distribuido Bolivia, Perú. Pensemos que Antofagasta, Mejillones, Cobija, Tocopilla eran de Bolivia en aquel entonces. Iquique, Pisagua, Arica eran de Perú. Y Chile comenzaba de Antofagasta para abajo, digamos. Antofagasta era boliviano en aquel entonces. Pues bien, como había señalado... O sea, Chile partía ahí donde dice el mapita, por ahí por Taltal. Por ahí por Taltal. Recién en Taltal. Por ahí, efectivamente. Por lo tanto, esa era la distribución que tenía la región en aquel entonces, hace ya más de 100 años. Ahora, doctor Fail, ¿por qué era tan importante esta codicia y esta lucha por el salitre, ¿no? Poner un poco en contexto cuál era el nitrato. Claro, ¿por qué el salitre era tan fundamental en aquel entonces? Era fundamental para... Bueno, era un producto de mucho consumo mundial, que servía para la guerra también, en definitiva para una serie de desarrollos en el mundo hegemónico. Quizás los principales productores de salitre estaban en la región. Y como decía, en 1875 Perú busca monopolizar y estatiza todas las empresas explotadoras de salitre que estaban en terreno boliviano, salvo una que era la compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta, que pertenecía a capitales chilenos, y un 36% pertenecía también a capitales británicos. Pues bien, se van desarrollando estos acontecimientos. Bolivia intenta en un momento dado subir los impuestos, 3 centavos, y posteriormente el día exactamente
por ahí tengo el día, pero en un momento dado, 1878, un año antes de la guerra, Bolivia decide subir 10 centavos el impuesto a esta empresa chilena que tenía estos capitales británicos, pero que esto iba en contra de un tratado que se había firmado en 1974 entre los países, donde Chile reconocía el territorio boliviano, pero al mismo tiempo Bolivia no podía subir los impuestos. Ahí estuvo el detalle. Pues Bolivia, ese año 1878, la Asamblea Constituyente de Bolivia decide subir arbitrariamente y los impuestos a la explotación del salitre a esta empresa chilena, a cambio de reconocerle su legitimidad. Perfecto. Cosa que detona un conflicto diplomático, por un lado, pero también un conflicto en el gobierno chileno. ¿Por qué? Porque había miembros del gobierno de aquella época chileno que tenían intereses, por un lado, en la compañía de salitre, pero por otro lado, otros miembros del gobierno tenían intereses y también propiedades en Bolivia. Uy, les estaban tocando la billetera por ambos lados. Por ambos lados. Entonces, en el fondo se genera esta desestabilización a partir de eso. Y Chile le pregunta y le dice, porque ya se está entrando en la antesala de la guerra, Chile le pregunta a Perú si se va a mantener neutral. Y es en el momento cuando se descubre este tratado de apoyo mutuo defensivo entre Bolivia y Perú. Momento en el cual, tras una negociación muy breve en el fondo, Perú va a decir efectivamente, tenemos un tratado secreto que distancian las posiciones y que se detona la guerra. En el fondo, el primero en reconocer este problema fue Bolivia. Fue Bolivia el primero que declara la guerra, propiamente tal. El 6 de febrero de 1879, Bolivia declara la guerra. Chile no lo había declarado. Al poco tiempo, es decir, el 6 de febrero, fíjate tú que el 11 de febrero, todavía no habiendo declarado la guerra, se genera la primera la primera batalla de la llamada Guerra del Pacífico, que fue, en el fondo, la ocupación de Calama. Ahora, también es bueno señalarlo que cuando Bolivia declara esta enemistad, Chile tan pronto se tomó Antofagasta, y con una mayor población de carácter chilena, la tomó pacíficamente, pero ya la tomó. Era una tierra propiamente tal boliviana. La alianza se detona y bueno, la primera batalla, como decía, de la Guerra del Pacífico es la batalla de Calama, que se da el 23 de marzo de 1879, antes de la declaración de guerra de Chile contra Perú y Bolivia. En esa batalla de Calama, mira, son 540 soldados chilenos que se toman el oasis de Calama y hay una defensa civil de los bolivianos. Pero finalmente se imponen los chilenos. Al poco tiempo, finalmente, Chile declara la guerra el 5 de abril de 1879, año en que comienza de alguna forma este gran distanciamiento entre los pueblos hermanos que eran aquel entonces. Doctor Fail, breve paréntesis porque queremos recordarle a nuestros amigos en casa que hoy, en torno a lo que estamos discutiendo, queremos regalar este libro, Atlas de la Historia de Chile, firmado por Osvaldo Silva, gentileza editorial universitaria. Estamos haciendo este ejercicio desde la semana pasada de regalarles libros a nuestros amigos en casa a partir de los temas que estamos discutiendo acá junto a Doctor Fail. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Cristian Contreras? La pregunta es: ¿en qué combate naval se capturó el Huáscar por parte de la Armada
chilena. Pongan atención porque ese tema va a ser discutido en algún minuto de esta conversación sobre el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Ya lo saben, hashtag DrFileMB, @mentiras la red. La pregunta ya está sobre la mesa y este libro puede estar ahí en su biblioteca. Así es. Bueno, se detona la guerra después de esta primera batalla, que es la batalla de Calama, que la lideró por parte de los chilenos por Eleuterio Ramírez. Es bueno recordarlo porque a veces muchos dicen la calle Eleuterio Ramírez. Bueno, viene de la batalla en gran medida de Calama, que fue la primera de la Guerra del Pacífico, la campaña militar en tierra. Pero bueno, detonada la guerra, lo primero que se tenía que discutir fundamentalmente era el dominio de los mares. Por eso la campaña naval es la primera campaña que enfrenta a los países en disputa. Siempre es bueno recordar las armadas que se tenían en aquel entonces. La Armada chilena tenía fundamentalmente dos blindados poderosos para aquel tiempo, que era el Blanco Encalada y el Cochrane. Tenía la corbeta Esmeralda, ciertamente la O'Higgins, la Chacabuco, otros barcos, y la goleta Covadonga. La goleta Covadonga es, desde mi punto de vista, un gran emblema de la Armada chilena de aquel tiempo y un recuerdo de las glorias navales hasta el día de hoy, como lo vamos a ver. Y era la más pequeñita de todos, por decirlo así. Por parte de los peruanos... Ahí la cosa se venía brava, ¿no? Se venía brava, porque por un lado estaba el monitor Huáscar, un blindado poderosísimo con unos cañones de 300 libras, muy fuerte, comandado, tú sabes, por Miguel Grau, el llamado Caballero de los Mares. Bueno, se hizo famoso Caballero de los Mares después, cuando empezó con sus acciones punitivas, después de la guerra, de la batalla de Iquique, como lo vamos a ver. Por otro lado estaba la Independencia. Es decir, en el fondo eran dos grandes blindados por un lado y dos grandes blindados por el otro lado. También tenía otros monitores fluviales, el Atahualpa, el Manco Cápac, la corbeta Unión, el Pilcomayo, entre otros tantos. Pero esas eran las dos grandes armadas. En síntesis, Dr. File, ¿cómo estaban las fuerzas en este versus? Bastante equilibradas, Ya. muy equilibradas, porque el Huáscar era poderosísimo, la Independencia también, al igual que el Cochrane y el Blanco Encalada, que eran barcos relativamente nuevos para aquel tiempo. Pues bien, la primera acción de los chilenos, de la Armada chilena, después de que se tomó, recordémonos, Antofagasta, fue el bloqueo de Iquique. Iquique ya era un terreno peruano. Cuando uno recuerda estos pasajes de la historia y uno de repente ve la Esmeralda, dice, claro, la Esmeralda participó del bloqueo. De hecho, el bloqueo a Iquique comenzó cuando la Esmeralda disparó unos cañonazos contra todo el artefacto que suministraba agua a Iquique, con el fin de un poco de asediarlos, literalmente cortarles el agua para que se rindiese Iquique. Por lo tanto, la Esmeralda participó en esto y fue la que comenzó el asedio a Iquique y el bloqueo de Iquique. Otra cosa que hizo la Esmeralda en más de una ocasión, porque en Iquique se calcula que había más o menos unos 15.000 habitantes de Iquique. Y llegaban los trenes. Pues bien, también la Esmeralda bombardeó los trenes, pero claro, nunca le apuntó a los trenes. La verdad que cuando uno recuerda estos pasajes de la historia, se da cuenta que en gran medida en aquel tiempo habían códigos de ética militar bastante más rescatables de los no códigos que hay hoy en día en la guerra. Hoy día la guerra se ha desatado, pero en aquel entonces había muchos códigos de guerra. Y bueno, y la Esmeralda también bombardeó, en una ocasión le tiró como 20 cañonazos a un tren donde iban niños y mujeres, pero no le apuntaba, era para demostrar que no tenían que ocupar los trenes, pero nunca los destruyó. Eran estos actos de amedrentamiento también para el fin de bloquear
a esta ciudad que era muy importante en aquel... Amedrentamiento que generaba mucho temor en la población. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Imagínate, va y te bombardean con unos cuantos cañonazos. Pero el mensaje era no ocupar los trenes. En zona de guerra. En zona de guerra, porque claro, también servían para suministrar, iban mujeres, iban civiles, pero también iban soldados para un lado, soldados entraban también para otro lado. Entonces, bueno, así fue la cosa. Es en el escenario cuando se detonan, bueno, Chile comienza de alguna forma a conquistar, poco a poco, ¿ya? La Armada chilena bloquea Iquique, como dijimos, pero también va atacando diferentes lugares como el pabellón de Pica, Guanillos, en el 16 de abril de ese año 1889. También bombardeó Pisagua, que es muy importante recordarlo. También bombardeó Mejillones y fue de alguna forma dominando, o al menos infligiéndole castigos a todo este territorio que era boliviano y era peruano. Hasta que llega el 21 de mayo del año 1879, cuando ocurre el combate naval de Iquique, que es donde nos vamos a centrar en esta primera parte, porque en aquel momento la Armada chilena, de alguna forma, zarpó con rumbo norte. Desde Iquique zarpa con rumbo norte y la Armada peruana de Callao zarpa con rumbo sur. Y en Iquique queda la goleta Covadonga y la Esmeralda bloqueando Iquique. Como todos lo saben, pero hay muchas personas que no lo saben, ¿eh? Recordemos que al mando de la corbeta Esmeralda estaba Arturo Prat y Condel, Carlos Condel, estaba al mando de la goleta Covadonga. Pues bien, a las 6:30 de la mañana, los vigías chilenos observan que vienen humos por el norte. Y lo que venía contra Iquique eran sus dos blindados poderosísimos, la Independencia y el Huáscar. Claro, en este ir y venir, las flotas se habían cruzado, pues no se habían encontrado. Entonces, claro, la contienda inmediatamente era desigual contra una goleta y contra la Esmeralda. Es aquí donde se empieza a dibujar la épica de ese 21 de mayo, ¿no? Aquí en este minuto, claro que sí, porque, bueno, Arturo Prat, que era el comandante, digamos, que lideraba el bloqueo, inmediatamente le dice a Condel, todos sabemos, que había que reforzar las cargas, dar almuerzo a los marineros y prepararse para cumplir con el deber, simplemente. Uno tiene que recordar en ese minuto lo que queda en la historia, que son ciertas palabras. Cuando se acerca el Huáscar, Miguel Grau le dice a sus marineros: tripulantes del Huáscar, estamos a la vista de Iquique. Allí no solo están nuestros afligidos compatriotas de Tarapacá, allí está el enemigo de la patria impune. Ha llegado la hora de castigarlos. Espero que lo sabréis hacer. ¡Viva Perú! Por su parte, Arturo Prat, todos recordamos, hasta yo me acuerdo cuando estaba creo que en primero básico, me tocó recitar las palabras de Arturo Prat y frente a sus... ¿Dr. Feil se disfrazó de Arturo Prat en aquel acto escolar? No me acuerdo, pero no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me tuve que aprender de memoria esto que todos lo saben, que bueno, que fueron las palabras de Arturo Prat que resumen en realidad gran parte de la épica del combate, porque Arturo Prat dijo: muchachos, la contienda es desigual. ¿Es desigual? Claro que sí. Venían los dos grandes buques blindados contra la Esmeralda y la Covadonga. La contienda es desigual, pero nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo.
y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si muero, mis hombres sabrán cumplir con su deber. Viva Chile y a la guerra. Pues bien, en la primera fase de la guerra no se hacen relativamente daños. Tan pronto el primer bombazo lo tiró el Huáscar y cayó en medio de la Covadonga y la Esmeralda. No se hacen daño en la primera parte. Si bien es cierto que las calderas de la Esmeralda estallaron. Entonces ya era lenta la Esmeralda comparado con el Huáscar. Pensemos que el Huáscar podía llegar hasta 10 nudos de velocidad y la Esmeralda con suerte a 4 nudos, y con el estallido de las calderas quedó prácticamente paralizada, moviéndose a 2 nudos apenas. Entonces era una presa aún más fácil para el Huáscar, que venía humeando desde el norte. Bueno, en ese minuto es cuando, en el fondo, Arturo Prat da la orden de que la Covadonga se alejara hacia el sur y dividen las fuerzas, es decir, la Independencia se fue detrás de la Covadonga al ladito de la orilla hacia el sur, y la Independencia, el blindado poderosísimo que tenía, detrás de la Covadonga. Y el Huáscar quedó ahí con la Esmeralda lista para embestirla. Prat se sitúa la Esmeralda a 200 metros de la playa, porque pensando que si el Huáscar la atacaba, esas balas y esas bombas podían también afectar a la población civil, que era una estrategia bastante interesante. Pero ¿qué pasó? Que desde la playa le comenzaron a disparar. Entonces tuvo que moverse, digamos, la Esmeralda 1000 metros para que no le dispararan desde la costa. En ese minuto se da cuenta Grau que en el fondo no habían torpedos, que no había minas, que supuestamente tenía de protección la Esmeralda, y decide espolonearlo. El primer espolón, obviamente, causó no una gran devastación, pero significó el abordaje, famoso abordaje de Arturo Prat al Huáscar. Seguimos reforzando este concepto, ¿no?, de cómo era efectivamente desigual la contienda, un acorazado de metal blindado versus una embarcación de madera. Así era. Los cañonazos que le llegaron al Huáscar, que fueron unos cuantos, no le hicieron daño alguno. Los balazos tampoco, era un gran blindado, así de simple. Pues bien, el primer espolonazo no le causó tanto daño a la Esmeralda, pero sí le causó daño los 2 cañonazos que le mandaron con los cañones de 300 libras. Eso mató de un paraguaso a 50 chilenos, al tiro. Y en ese momento ocurre el abordaje, el famoso abordaje de Arturo Prat al Huáscar. Doctor Feil, quizá uno de los puntos más estudiados en la historia de Chile en los colegios es este acto para muchos heroico, pero quizás para otros un arrojo de locura por parte de Prat. ¿Cómo podemos definir el momento, que ahí estamos viendo algunas imágenes, una recreación de Arturo Prat en los momentos previos al abordaje? ¿Cómo se produce? ¿Cómo podemos reconstruir cinematográficamente este momento, esta secuencia de hechos? Mira, querido Ignacio, a la pregunta, ¿fue un acto heroico o fue una locura? Mira, la guerra tiene algo de locura. Pero cuando uno ve lo que hizo Arturo Prat, uno tiene que decir que, conociendo el contexto, conociendo lo desigual de la batalla, conociendo la tradición que también traía Arturo Prat, uno tiene que decir
Un militar joven, paréntesis. Así es. Uno tiene que decir que fue un acto heroico, sin lugar a duda. ¿Quién se atreve a irse solo? Lo siguió, obviamente, el sargento Juan de Dios Aldea, lo acompañó. Hubo un tercer marinero que cayó al mar porque no logró saltar, no logró llegar a la borda del Huáscar, pero ese acto fue un acto heroico, valiente, y por eso la Armada le reconoce como un héroe. Ahora, uno tiene que pensar críticamente también algunos aspectos, porque así es la cosa. El héroe, el arquetipo del héroe siempre gana. El héroe gana y después lo matan y pierde. Pero el héroe siempre gana. Por lo tanto, cuando uno ve, claro, en esta acción militar, Arturo Prat perdió la batalla. Pero también ahí viene la dimensión que uno la tiene que extraer, porque es héroe y también tiene su dimensión de espíritu de mártir. ¿En qué sentido? Los mártires no ganan en la batalla, pero su espíritu gana posteriormente. Exacto. Alimenta el alma de los otros militares, que vendrán generaciones tras generaciones. Y eso es trascendental, porque el acto heroico de Arturo Prat generó, mira, ya antes se hablaba de la guerra, pero ese acto generó que se reclutasen muchísimos chilenos para emular el acto heroico de Arturo Prat. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene esa doble dimensión. Por un lado, un acto heroico, un héroe, pero también al mismo tiempo, en su derrota, estuvo el triunfo final de los chilenos en la Guerra del Pacífico. Fue muy ejemplar lo que hizo. Por lo tanto, eso es lo que yo pienso respecto de esta pregunta que algunos dicen, pero fue una aberración. No, fue un acto heroico, un acto muy valiente de Arturo Prat, y que tiene esa dimensión también del mártir, es decir, del que triunfa con su muerte, que es muy importante también. Ahora, hay que decirlo también que cuando él salta, mira, en la Esmeralda murieron al final 143 más o menos marineros. En el Huáscar murió uno. Qué brutal. Fue una masacre eso. Fue una masacre. Pero el único que murió lo mató Arturo Prat. En su abordaje. En su abordaje, que fue el marinero Jorge, el teniente segundo Jorge Velarde. Él salta y Arturo Prat mató al único peruano que murió. Ahora, también a nivel de la historia se da una controversia cómo murió realmente Arturo Prat. Porque tú sabes que comienzan los historiadores de un lado y de otro lado. La historia oficial dice que murió de un balazo en la cabeza. Pero la otra historia es que Mariano Portal o Mariano Portales, el marinero que lo mató de un hachazo en la cabeza, que sería bastante distinto. Por supuesto. Entonces, son controversias de la historia. Siempre es bueno recordar que la historia es consensuada, lo hemos dicho, es decir, si unos historiadores se ponen de acuerdo para hablar de una forma, bueno, va a ser así para los que influyan. Los hechos son distintos. Entonces, claro, uno no sabe, o sea, lo oficial es que murió de un balazo, pero también hay algunos textos que dicen que murió de un hachazo en la cabeza. Y no solo eso, cuando uno revisa libros de historia respecto de la Guerra del Pacífico, tanto en Chile como en Perú, en Bolivia, la historia se cuenta totalmente distinto desde la perspectiva, desde la geografía, desde el punto geográfico de donde eso se haya escrito. Así es. Es bien increíble eso. O sea, en este juego de que la historia la escriben los vencedores, tampoco es tan así. Porque en cada educación escolar, chileno, boliviano y peruana, la historia se cuenta de otra forma. Así es. Por eso nosotros intentamos acá en Mentiras Verdaderas, y sobre todo los lunes de Cultura Verdadera, sacarlos del busto de la plaza, sacarlos del billete, sacarlos de la caricatura, del mito, de la leyenda, de lo heroico, y convertirlos en seres de carne y hueso, y los analizamos en su justa dimensión. El próximo día lunes vamos a tener la oportunidad de enfrentar a dos personajes sumamente controvertidos. Hablaremos
de Salvador Allende, hablaremos de Augusto Pinochet en este recorrido que hemos venido haciendo por personajes históricos de nuestro país hace ya varias semanas. Tendremos un panel de historiadores, de expertos que nos van a ayudar a reconstruir la historia y para que nuestro público en casa tome su propia opinión, tenga su propio juicio. Así que desde ya los dejamos invitados a Cultura Verdadera el próximo día lunes. Siempre la historia la escribe un historiador y le da una interpretación particular. Y como lo que uno hace, al menos en estos espacios de los viernes, siempre es tratar de buscar lo más, digamos, una visión lo más objetiva y apegada a la realidad. Aunque obviamente le va a molestar a uno una visión y a otro otra visión, pero bueno, así es parte del asunto, como uno tiene que ir surfeando la ola, como decimos, en estos pasajes tan delicados, sobre todo porque apuntan a la última guerra que ha tenido Chile. Exacto. Guerra con nuestros vecinos, porque también uno puede hablar de la guerra interna del 73, bueno, eso es otra cosa, pero contra nuestros vecinos no hemos tenido más guerra. Y bueno, es así. Y es gravitante recordarla porque, como lo decía al principio, ha traído coletazos en nuestras relaciones con nuestros vecinos hasta el día de hoy. Muy importante eso. Por eso vamos recordando lo que es la guerra para llegar a la actualidad, porque siempre uno conversa esto para entender el presente. Por supuesto. Y vamos a hablar un poquito después de esos detalles tremendamente nefastos que están ocurriendo en nuestros países con estos conflictos hoy día que se están inventando. No sabemos si muere por un balazo o por un hachazo. Lo concreto es que Prat se convierte en un héroe y también en un mártir. Así es. Y el sargento Aldea, bueno, le llegan unos balazos y muere desangrado unos días después, pero queda en la cubierta. Obviamente a Arturo Prat también primero le llegaron unos balazos en las rodillas y después, bueno, es muerto. Oficialmente, como tú dijiste y hemos dicho, por un balazo, pero también hay algunas narraciones por un hachazo. Eso sería tremendo, ¿no, verdad? En fin, Grau saca al Huáscar y decide mandarle el segundo espolonazo. Con el segundo espolonazo que le da, ya la Esmeralda comienza a hacer agua. Es decir, poco a poco le comienza a ingresar el agua, pero se va a sostener un tiempo más, porque 20 minutos después del segundo espolonazo, el tercer espolonazo y su correspondiente 2 cañonazos más. Entonces va devastando a la Esmeralda. Tan pronto ocurre este último espolonazo, ya hay un intento de abordaje del Huáscar que no fructifica, y finalmente a las 12:10 de aquel 21 de mayo, la Esmeralda se hunde con la bandera arriba en todo caso. Mueren alrededor de 143 chilenos, una cincuentena es rescatada por Grau, y así concluye esa primera parte del combate naval de Iquique, porque la otra parte del combate naval de Iquique es el combate de Punta Gruesa, que se llama. Cuando sale la Covadonga rumbo sur, se va al lado de la costa, comandada por su comandante, pues, Carlos. Bueno, ya lo recordaré. Ya lo recordé. Y se va por la costa y lo sigue la Independencia, ¿ya? La Independencia, de alguna forma, el comandante Carlos Condel sabía que podía ser peligroso porque podía encallar. Y es lo que ocurre precisamente frente a Punta Gruesa. La Independencia, el segundo gran blindado de Perú, encalló en Punta Gruesa. Se detiene la Covadonga, retrocede y la comienza a bombardear. Y la devasta. Tuvo el tiempo suficiente para devastar al segundo blindado más importante de Perú, con tal de que cuando llega el monitor Huáscar
al lugar de la escena. Claro, la Covadonga arranca, el Huáscar sigue persiguiendo a la Covadonga, pero no la alcanza, y al volver a la Independencia, Grau se da cuenta que en el fondo estaba completamente destruida, que era inservible, y la incendia. Por lo tanto, en aquel combate naval de Iquique, claro, por un lado se perdió a la Esmeralda, pero por otro lado, Perú perdió su segundo gran barco, que era la Independencia. De alguna forma eso fue trascendental en el curso de la historia de la guerra, en la campaña naval, porque quedó en ese sentido bastante desmejorada la escuadra peruana. Es en el momento donde el Huáscar, durante 5 meses, después de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se transforma en un devastador de la flota chilena y de todas las posiciones chilenas. Es en ese minuto, en esos meses, cuando Grau se transforma y es conocido como el caballero de los mares. Porque claro, era tan poderoso el Huáscar que iba atacando, incluso en una ocasión estaba atacando, y la goleta Covadonga estaba fondeada en un lugar y no la bombardeó. No sé por qué Grau no bombardeó a la goleta Covadonga, que estaba cuidándose en un lugar. Pero sea lo que sea, durante esos meses, 5 meses, el Huáscar se transforma en en un barco tremendamente peligroso para toda la Armada chilena y para la guerra. A tal grado que la orden de la escuadra chilena fue hundir al Huáscar. Esa era la única orden que había. Perseguir al Huáscar hasta hundirlo o tomarlo, como sea. Para tal efecto, la escuadra chilena se dividió. Por un lado estaba el Cochrane y por otro lado estaba el Blanco Encalada. Y se comenzaron a mover por diferentes partes. El Huáscar, en su momento dado, después de devastar unas cuantas ciudades, hundir unos cuantos barcos pequeños en todo caso, se va hasta Callao, donde está donde se repara durante un mes y vuelve a la guerra. Pues bien, un día 8 de octubre, 5 meses después del combate naval de Iquique, por ahí por Antofagasta, ya el Huáscar se había escapado en un par de ocasiones a la escuadra chilena, pero va a tener efecto el famoso combate de Angamos. El combate de Angamos, en el fondo, fue la captura final del monitor Huáscar, en una guerra, en una batalla tremendamente significativa, porque lo descubren en la mañana, y el Huáscar emprende rumbo norte, de Antofagasta, rumbo norte, y era perseguido por el Blanco Encalada y por la Covadonga. Pues por ahí, por Punta Gruesa, se da cuenta que del norte venía el Cochrane con su barco acompañante. Entonces, en el fondo, agarraron al Huáscar por los dos lados. El combate de Angamos fue tremendo. Los bombazos iban y venían. Ahí tenemos algunos recuerdos de ese combate. El Huáscar estaba entre fuego de cruzado de los dos blindados chilenos, en el fondo, y le comienzan a bombardear. Los primeros bombazos que le llegaron, los primeros bombazos significativos, llegó a la torre de mando y rompió y destruyó la torre de mando con Grau adentro. Por lo tanto, en la primera embestida de los bombazos chilenos del Cochrane, Grau murió de un paraguaso. A tal grado que cuando después
tratan de encontrar, claro, cuando se captura finalmente, mira, el Huáscar en un momento dado que ya estaba siendo hundido, los marineros, los oficiales que quedaron al mando decidieron ellos mismos hundirlo, entonces abrieron las válvulas. Válvulas para que se hundiera el Huáscar y comienza a hundirse en el momento dado en que el Cochrane y el Blanco Encalada lo abordan. En ese momento... Qué increíble, un abordaje en medio del hundimiento. Claro, un abordaje en medio del hundimiento. Y lo primero que hacen los marineros, digamos los soldados chilenos, cuando llegan, cierran las válvulas para que no se hunda. Claro. Y capturan finalmente el Huáscar en el combate de Angamos. Ahora, la orden fue encontrar el cuerpo de Grau. Y lo único que se encontró del capitán Grau, del caballero de los mares, fue una pierna desde la pantorrilla hacia abajo. Por lo tanto, el único recuerdo que queda de Grau fue ese. Queridos amigos, para entender el presente, para entender por qué Chile hoy día está frente a un tribunal internacional como La Haya discutiendo frente a Bolivia por esta reivindicación que nuestros hermanos bolivianos buscan hace más de un siglo, ¿no? Para ellos es una reivindicación, una aspiración de una salida soberana al mar. Otro de los coletazos de la Guerra del Pacífico. Tiempo atrás, también frente a La Haya, estuvimos con Perú, pero para entender todos estos episodios de la actualidad hay que comprender nuestra historia. Y junto a Dr. File, junto a Cristian Contreras, hoy día repasamos la Guerra del Pacífico. Recuerden que estamos regalando este libro, el Atlas de Historia de Chile, firmado por Osvaldo Silva y gentileza de Editorial Universitaria, que ustedes pueden ganar en @mentiras de la red, #DrFileMB. La pregunta, Dr. File, de esta noche es... ¿En qué combate se capturó al Huáscar por parte de la Armada chilena? Lo dijimos en el bloque anterior, no lo vamos a repetir, pero solo podemos decir que en ese combate cae Grau, y Blanco Encalada y Cochrane logran capturar al Huáscar. Así es, así es. Y bueno, con ese combate, con el combate naval de Angamos, del 8 de octubre, donde también participó Carlos Condel con la Covadonga, que... Alarma de respuesta. Así es. Bueno, se definió en el fondo el predominio de los mares por parte y a favor de la Armada chilena, que era fundamental. Justo me moví, Dr. File. ¿Algo estaba explicando respecto de los restos de Grau? Sí, que en el fondo cuando el primer Cochrane manda uno de los primeros cañonazos, eran blindados fuertes, al menos el Cochrane y el Blanco Encalada, el cañonazo llegó a la torre de mando donde estaba Grau y destrozó a Grau. A tal grado que cuando se aborda el Huáscar, se cierran las válvulas para que no se hunda, van en busca del cuerpo de Grau y solamente encontraron una pierna de la pantorrilla hacia abajo, que fue lo único que quedó del almirante Miguel Grau. Ahora, también es bueno decir que la escuadra chilena, al ver la muerte, reconoció el valor de Grau. Hay en aquella guerra de hace más de un siglo, asimismo también le ocurrió a Grau cuando murió Arturo Prat. Es decir, hay un reconocimiento también de los peruanos al valor y al acto heroico de Arturo Prat. Y al mismo tiempo los chilenos reconocieron lo que fue, bueno, lo que hizo Grau en el Huáscar durante 5 meses, que fue en el fondo acciones punitivas seguidas contra las posiciones chilenas. Y recordar, o sea, ese combate naval de Iquique y Punta Gruesa, la Covadonga, con Carlos Condel, terminó hundiendo a la Independencia, que era el otro gran barco peruano, por lo tanto fue fundamental. Bueno recordar a Condel porque de repente uno tiene en estos, cuando uno está en vivo, tiene estos lapsus donde se le pasan algunos nombres, pero después uno al menos los recuerda con bastante claridad. Bueno, esa fue en gran medida la campaña naval donde Chile comienza a dominar los mares y que da paso a la campaña en tierra,
la campaña militar en tierra. Muy descarnada, hay que decirlo desde ya. Descarnadísima. Por eso mismo, recordemos la historia para entender el presente. Y recordemos que al menos el orden que hoy día hay entre nuestros países y las fronteras se establecieron con la sangre de decenas de miles de peruanos, bolivianos y chilenos. Así fue. La campaña militar, mira, de alguna forma comenzó con un desembarco en Pisagua. El 2 de noviembre de 1879, alrededor de 10.000 chilenos y unos tantos cientos de caballos, más de 800 caballos, logran desembarcar en Pisagua. La cosa era para la Armada, para los militares chilenos, de alguna forma ponerse entre lo que es Tacna e Iquique. Acto seguido, los chilenos en la batalla de Dolores se van a tomar sin mayor resistencia lo que es Iquique. Una batalla de Dolores que por la parte de los aliados peruanos bolivianos habían más de 10.000 soldados. Chile eran unos 6.500, así y todo lograron triunfar los chilenos y se tomaron Iquique. Desde ese entonces, desde la batalla de Dolores, Iquique pasó a ser chileno. Y uno puede reclamar, puede decir miles de cosas, pero así es la historia. La historia es guerra. Y en este caso, si en este caso Iquique pasa a ser chileno, pasó por la batalla de Dolores. No hay que olvidar esos pasajes, porque en esa batalla murieron como 70 chilenos y otros 200 y tantos aliados, y se tomó Iquique. Después se van hacia el norte y ocurre la batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá es del 27 de noviembre de 1789 y habían más o menos unos 5.000 peruanos y bolivianos contra unos 2.500 chilenos, y esa batalla la ganó Perú, pero no fue suficiente. No fue suficiente debido a que no tenía el apoyo y para, digamos, consolidar el terreno, y se tuvo que retirar el ejército peruano y boliviano hasta Arica. Pero la batalla de Tarapacá la ganó propiamente tal Perú, ¿ya? Perú, bueno, Perú y Bolivia. Es en el momento cuando se va a detonar, después de esa batalla, al otro año, el 26 de febrero, ocurre un nuevo desembarco chileno, pero esta vez el desembarco es en el puerto de Hilo. Y está Arequipa por un lado y Arica por otro lado, nuevamente en la mitad. Ese desembarco fue muy significativo, que hasta el día de hoy se estudia toda esta guerra porque fue una de las últimas guerras del siglo XVIII. Y del siglo XIX, ves que se me van los siglos de repente con tantos números. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Desembarcan en Hilo 11.000 chilenos y va a tener lugar lo que va a ser la mayor batalla de la campaña militar, que es la llamada Batalla del Campo de la Alianza o Batalla de Tacna. Esa batalla, que ocurrió el 26 de mayo de 1880, fue la más grande de todas. Por un lado, habían 10.000 soldados del ejército aliado y por otro lado unos 14.000 chilenos en total. Para reconstruir esa batalla, que fue la más digamos, la más grande de todas, tenemos un documento fantástico, que es los recuerdos de José Miguel Varela. José Miguel Varela es un veterano de las guerras del Pacífico que afortunadamente llegó a este texto hace poco tiempo. Esta es una edición del año 2006 de la Academia de Historia Militar y que a mí me llegó a principios de este año, a fin del año pasado me lo obsequiaron. Y uno, a través de estos relatos, que es de alguien que vivió la guerra, aquí está. Increíble, en primera persona. En primera persona.
Y dice lo siguiente este hombre: deben haber sido como las 6 de la mañana cuando estábamos todos listos y comenzamos el avance hacia el campo de la Alianza al son del himno de Yungay. Imagínate el himno de Yungay caminando. En un momento dado, sobre un promontorio en la planicie, frente al cual aparecieron 3 sacerdotes. Uno de ellos era el padre Ruperto Marchán Pereira. Con sus brazos en alto iba dando la bendición a las tropas. Imagínate la escena, que todas las tropas chilenas pasaban por donde estaban estos 3 curas y se hincaban, se persinaban y a la guerra, pues. ¿Eh? Por lo tanto, son escenas que uno va imaginándose como es la guerra. La bendición para ir a morir o la bendición para ir a matar. Así de simple. La artillería comenzó el fuego por el flanco derecho, la artillería chilena, por el flanco derecho de las fortificaciones peruanas. Y el cañoneo comenzó a ser contestado. Los caballos se pusieron nerviosos. Él, José Miguel Varela, iba en una compañía montada y la batalla había comenzado con los soldados en tierra. Pues en ese minuto, sin demostrarlo, cuenta esto: estaba invadido por el miedo, ese que hace temblar las piernas y las manos, que da taquicardia y reseca la garganta hasta el punto que no se puede respirar y cuando se desea hablar, la voz no sale. Varela era abogado y se había enlistado como abogado para ir a la guerra. Upa. Es extraño y difícil tratar de describir estas sensaciones tan únicas y extrañas, previas a la batalla. Miedo fundido con valor, confianza junto a la incertidumbre, tristeza y entusiasmo, todo junto a borbotones corriendo por el cuerpo. Imagínate lo que fue la guerra, y es bueno leer estos pasajes para poder recordar estos pasajes, para poder imaginarnos. A esas alturas ya se notaba el inmenso combate que estaban empeñados. Con la ayuda de unos prismáticos de Poloni, que le estaba viendo, se veía avanzar y retroceder, y también era posible ver cómo caían los soldados. Fue la guerra más sangrienta de todas las de la guerra del Pacífico, la batalla del campo de la Alianza. Mira, allí estaban cayendo y muriendo peones, estibadores chilenos, profesores, campesinos, estudiantes, comerciantes, artistas, talabarteros, albañiles, caldereros, sastres, forjadores y cientos de otros civiles unidos bajo la misma bandera y vestidos de soldados, marchándose al pie hacia el combate buscando la gloria para Chile y dispuestos a ofrecer lo más valioso que uno tiene, que es la vida. Estamos recorriendo parte dolorosa de nuestra historia. Parte dolorosa porque siempre las guerras, como lo hemos conversado tanto en este programa, generan muerte, generan pérdidas. Y como bien lo decía Dr. File, esta fue la más descarnada de todas las justas de la Guerra del Pacífico. La batalla del campo de la Alianza. No sé cuánto cuenta Varela, no sé cuánto rato habrá transcurrido de iniciado el combate, pero se empezaron a escuchar voces de los oficiales de infantería que volvían a todo galope, diciendo que las tropas chilenas habían quedado sin municiones y que ya los muertos eran centenares. Cerca de las 12:30 se veía como las fuerzas bolivianas corrían por el campo como cosechando, pero lo que estaban haciendo en realidad era ir rematando a la bayoneta a los cientos de heridos chilenos que estaban diseminados por todos lados, rematados.
algo que se hace en las guerras. La situación era crítica y escuché a un capitán que me parece que fue Contreras, bueno recordarlo porque los Contreras son buenos guerreros, por cierto, decir que la batalla estaba perdiendo por culpa de la falta de municiones y por no ocupar la caballería. Y Varela estaba en caballería, su propia compañía eran 400 hombres montados y todavía no atacaban. Y Chile, digamos, los soldados, la infantería, ahí viéndose en una situación bastante difícil. Pues bien, llegó la hora, los soldados le dicen a Varela, sonrientes, y uno de ellos me gritó, ahora sí que sí, mi alférez. Es hora de ir a la batalla, pues. El corazón, cuenta este abogado militar, palpitaba como queriendo reventar con el sonido del galope cientos de caballos y el gurutal chivateo, aprendido por nuestra caballería en las campañas de Arauco, que era el mismo que hacían los mapuches en sus cargas a caballo. Recordemos que acuérdate cuando Lautaro, Pelantaro, Caupolicán atacaban a los españoles, hacían un ruido como chivateo. Bueno, eso ahora lo estaba repitiendo la caballería chilena. Una lluvia de balas caía sobre los graneros y a corta distancia vi como el primer escuadrón rodaban 10 o más caballos alcanzados por las balas. Tengo fugaces recuerdos de la carga, visiones de infantes chilenos heridos que caminaban como sonámbulos hacia la retaguardia sorteando nuestros caballos. Imagínate la escena. Ya iban decenas de miles de muertos por un lado y por otro. La caballería ataca y unos sonámbulos, que eran los heridos, retrocediendo. Para quienes se suman a la sintonía, doctor Faile, es importante recordar que estamos revisando las memorias de un veterano de guerra. Así es. De primera fuente. De primera fuente. Y en primera persona, el relato desde el campo de batalla. De José Miguel Varela, que lo ponemos acá, un gran documento histórico esto, porque imagínate, estamos hablando de documentos de hace, además que muy bien escrito, un documento de más de 100 años y muy bien escrito porque era abogado. Fantástico. Fíjate esto, dábamos pechazos con los caballos a las compañías enemigas y movíamos nuestros sables como remolinos con toda la fuerza de nuestro brazo y torso y se sentía como hacían su macabra faena. Pasaban cortando cabeza. El daño que estábamos provocando se percibía claramente. Luego se sentía chocar con una masa minorando su velocidad, continuando su deslizamiento y después se notaba un fuerte tirón. Era el momento donde tenían que sacar el sable del cuerpo del enemigo. Ese era más o menos el escalofriante esquema de cómo se daba muerte a un enemigo. Y todo ese galope y chivateo hasta quedar casi sin voz. A esas alturas de la tarde, cuenta ya en el final de la batalla ya estaba casi ganada. Y en varias partes altas de las fortificaciones se veía penetrar como cuncunas a las compañías chilenas que estaban tomando los reductos. Chile gana esa batalla. Cuenta finalmente que él se desmonta de su caballo Carboncillo y ve su caballo empapado en sangre, el pecho empapado en sangre, y lo comienza a revisar cuando aparece un teniente que le dice, que observó lo que hacía, tu caballo no tiene nada, le dice a Varela, es la sangre de los bolivianos y peruanos a los que le has cortado el pescuezo. ¡Wow! Me sentí muy mal, dice este abogado. Y seguramente el teniente Silva se dio cuenta de ello. Y me preguntó si me acordaba de cuándo le partí el cuello a algún boliviano. Yo le respondí que de la cara o del
hecho mismo no me acordaba, pero sí de la sensación del sable cortando. Y yo le dije que me parecían hartas, pero que no podía darle una cantidad. El teniente Silva acotó que dentro de todo lo malo, eso era lo bueno de la guerra, que uno olvidaba a los que había privado de la vida, pero tenía que tener presente que nuestra carga había salvado a cientos de miles de chilenos. Es decir, lo bueno de la guerra, al menos de esa batalla, y en este caso particular, es que no te acuerdas de a cuántos ni quiénes mataste. La devastación de la guerra es así, muchas veces. Este pasaje marca, evidentemente, son textos muy interesantes esto, porque la batalla del Campo de la Alianza, por parte de los peruanos y bolivianos, murieron alrededor de 2.800, otros tantos miles heridos. Por parte de los chilenos murieron más de 2.100 chilenos muertos y otros tantos miles de heridos también. Pero es una batalla donde finalmente gana Chile y significa ya recién, ni siquiera un año comenzada la guerra, el abandono de la guerra por parte de Bolivia. El ejército boliviano se escapó hacia la paz y dejó la guerra que ellos habían comenzado de alguna forma con los impuestos y la abandonó. Y la guerra quedó enfrentando a Chile y a Perú. Vale la pena recordar esos pasajes. Obviamente, las fuerzas bolivianas se fueron y eran miles, pero tampoco tenían los recursos económicos para seguir manteniendo la guerra. Por lo tanto, esa fue la participación fundamental de Bolivia en la guerra. Lo que vino después fue la campaña contra Lima. Y esa se extendió desde el año 1880 hasta prácticamente que terminó, hasta 1883 la guerra. En la batalla, bueno, se van los chilenos, atacan Lima. En la famosa batalla de Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de enero de 1881, los chilenos se tomaron Lima. Y ahí estuvieron durante los próximos años, gobernando precisamente desde el Palacio Pizarro, el Palacio de Gobierno. Al mando de esta expedición estuvo Patricio Lynch, que fue el que se instaló allá. Por lo tanto, se instalan y comienzan, obviamente, con la correspondiente saqueo. La guerra es así, es devastadora. Saquearon Lima, las tropas chilenas, y se impusieron durante mucho tiempo, pero ahí es cuando comienza lo que se va a llamar la resistencia peruana. Y la resistencia peruana contra, en este caso, el ejército chileno, se dio fundamentalmente a través de la guerra de guerrillas. ¿Qué fue la guerra de guerrillas? La guerra de guerrillas fue la forma como los peruanos enfrentaron a los chilenos después de que los chilenos habían tomado, en el fondo, Lima. Y quien la inventó de alguna forma, quien la lideró, vale la pena recordarlo porque debiese ser un héroe también peruano, es Avelino Andrés Cáceres. Él inventó lo que es la guerra de guerrillas contra los chilenos. Y lo fundamental de la guerra de guerrillas era que permitía que las fuerzas chilenas se separasen. Entonces, al separarse, se debilitaban. Y durante 81, 82 y 83 se fue dando así la guerra en la sierra peruana, que fue un poco lo mismo que hicieron los mapuches con los españoles.
Doctor File, aguánteme un segundito. Seguimos, recuerda el hashtag Dr. File MB, @mentiras la red. Seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de viernes, completamente en directo. Para muchos sándwich, para nosotros la posibilidad cierta de hablar de una de las batallas más importantes que involucran a la guerra del Pacífico, ¿no? Y cómo, insistir, nuestra realidad actual frente a nuestros vecinos. Perú y Bolivia está marcada a fuego por esta guerra. Y por lo que continúa después, que en fondo, después de esta guerra de guerrillas, se da una batalla épica en la Concepción, que es la batalla de la Concepción, ¿no verdad?, donde el 9 y 10 de julio de 1882, 77 chilenos fueron despedazados por 1.300 peruanos. 1.300 contra 77. Contra 77 en la famosa batalla de la Concepción, que siempre vale la pena recordarlo, porque es uno de los pasajes épicos también de toda esta guerra del Pacífico, donde de alguna forma el batallón de la Cuarta Compañía, el 6º batallón de la Cuarta Compañía de línea Chacabuco, quedó inmortalizado hasta el día de hoy por ese recuerdo. Los corazones de Ignacio Carrera Pinto y de otros 4 los rescataron de esa batalla y hoy día están en la catedral en un monumento. Pero siempre es bueno recordarlo porque es uno de los pasajes precisamente más emblemáticos y simbólicos de esta guerra de guerrillas, que en el fondo va a significar posteriormente un tratado de paz, el Tratado de Ancón, ¿no verdad?, donde finalmente se establecen los límites, la paz entre Chile y Perú. Después hay un pacto de tregua entre Chile y Bolivia en 1884 y el famoso Tratado de 1904, donde se establecen los límites entre Chile, finalmente Bolivia y lo que va a ser Perú. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué hemos recordado estos pasajes tremendamente significativos para los pueblos? Porque lamentablemente hoy en día, como dije al principio, hay personas que están buscando desestabilizar la paz en la región. Líderes políticos que se ha expresado de alguna forma este último tiempo en lo que ha sido todo este juicio entre Bolivia y Chile en La Haya, querido Ignacio. Pues bien, uno tiene que decir ciertas cosas, porque hemos presenciado un escenario en La Haya donde en el fondo se están distinguidos abogados y juristas de un lado y de otro lado, están poniendo las posiciones a grandes rasgos de todas estas cosas del Tratado de 1904 y otras cosas. Bolivia lo que pide es salida soberana al mar. Y uno vale la pena recordarlo, que después de dónde sale esta idea de Bolivia, de pedir después de 100 años salida al mar soberana, lo que significaría dividir a Chile. Es interesante el ejercicio, o más bien el ejercicio del concepto de soberano, ¿no? Porque efectivamente este tratado y otros contemplan que Bolivia sí tenga salida al mar no soberana. Hay la posibilidad cierta de que Bolivia pueda, a través de corredores, oye, eso existe, ¿no? Importar, exportar, tener una salida al mar no soberana. Lo que reclama hoy Bolivia es una aspiración histórica de ser dueños de esa opción, ¿no? No piden, es bien inteligente lo que busca Bolivia, porque no exigen territorio, porque eso sería contravenir el tratado. Ellos buscan la posibilidad de una salida soberana. Al parecer Chile, según Bolivia, les ha entregado muchas expectativas en todos estos años. Distintos gobiernos, distintos presidentes, distintas conversaciones. Y esas expectativas son las que ellos ponen frente al Tribunal Internacional. Lo cierto es que los tratados están y no indican ninguna salida soberana. Así es. Y uno tiene que decir, o al menos poner en la mesa estas cosas, porque mira, cuando uno mira lo que está ocurriendo que en el fondo se está desestabilizando la amistad entre pueblos hermanos. Hay corrientes chilenas que de alguna forma no permiten nada, y hay corrientes bolivianas también bastante enardecidas, por decirlo así, por esta salida al mar. Y uno tiene que recordar y poner en esta mesa, porque estamos viendo un espectáculo
donde dos países hermanos en una corte internacional están peleando por una cosa que ya está establecida durante más de 100 años. Y siempre es bueno recordar algunas cosas, porque esta idea de salida al mar, promovida fundamentalmente por Evo Morales, fue una buena idea que le dio un año antes de que haya salido presidente en su primer periodo, Jimmy Carter. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, fue hasta El Paso, Bolivia, a decirle a Evo Morales y a encomendar a Evo Morales que pidiera la salida soberana al mar. Y desde entonces, Evo Morales, cada cierto tiempo, ha comenzado a pedir salida soberana al mar. En el fondo, lo que uno está observando aquí, que hay intenciones de desestabilizar a la región. ¿Por qué? Porque los límites se lograron con sangre y Chile no está dispuesto a entregarlo. Entonces, cuando uno ve a un premio Nobel de la Paz, de esos premios Nobel como Obama, es decir, que tienen que devolver el premio Nobel, hacerse amigo constante de Evo Morales y pedirle en todas las reuniones que tienen, porque son muchísimas las reuniones que han tenido Evo Morales y Jimmy Carter, sigue pidiendo la salida soberana al mar. En el fondo son antecedentes para que nos demos cuenta cómo se desestabilizan las regiones y para que nuestro pueblo chileno y nuestro pueblo boliviano sepa lo que está ocurriendo. Porque la cosa consiste en ser hermanos y no ir a una guerra. Por lo tanto, es necesario decir estas cosas, porque quien ha incentivado a Evo Morales a pedir esto y llegar a instancias como la que estamos viendo en La Haya, es un premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter. Creo que era importante ponerlo en la mesa, querido Ignacio, a pesar de que las cosas son difíciles, pero es bueno también darnos cuenta que así como en la Guerra del Pacífico se buscó, los países estaban buscando un desequilibrio, ojalá que eso no ocurra ahora, porque el futuro de nuestra región por ningún lado es la guerra, sino que es la colaboración, la paz